Este es un mensaje del pastor Robert Carrasquillo, pastor de la iglesia New Life en la ciudad de Orlando. Esperamos que esta palabra poderosa transforme su vida y sea de bendición. Si nos quiere visitar, estamos ubicados en la 2820 North Alafaya Trail, Orlando. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Iglesia New Life. Que el Señor les bendiga. Un día más, ¿verdad?, que el Señor nos da para llegar a su casa, para adorarlo y para honrar sus nombres. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a ponernos en pies, ¿verdad? En esta mañana vamos a comenzar adorando al Señor y bendiciendo el nombre del Señor. Así que, de nombre de la iglesia, de los líderes, de la familia pastoral, feliz día de San Valentín, feliz día de la amistad, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Pero que el amor de Dios los cubra y les bendiga, bendito Dios, porque la importancia más grande, ¿verdad?, de este día, aunque celebramos con nuestras parejas, ¿verdad?, celebramos con nuestros seres amados, con nuestros hijos, ¿verdad?, el amor de hijo, amor de padre, amor de esposos, bendito Dios, pero lo más importante es celebrar el amor de Dios en nuestros corazones, bendito Dios. Debido al amor de Dios, hoy tú y yo estamos aquí, celebrando su nombre, ¿verdad? Así que acompáñame a hacer esta oración de comienzo, bendito Dios, para adorar su nombre y darle gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te bendigo y yo te alabo, mi Dios. Y yo te glorifico, Jesús de Nazaret, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te glorifico, mi Dios. Que tu nombre sea exaltado en este día, mi Dios. Que yo pueda honrarte y bendecirte en esta mañana, mi Dios. Junto con una iglesia, Señor, que te ama, mi Dios. Junto con una iglesia como un cuerpo, mi Dios, que en este día hemos decidido darte toda la honra y la gloria a ti, mi Dios. Hemos decidido unirnos, Señor, unánimes en adoración de tu presencia, mi Dios. Padre, gracias te damos, Dios, por tu amor infinito, mi Dios, por tu misericordia, por tu salvación, por tu protección, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que hoy, mi Dios, que hoy sea un día que tú recibas en una forma especial nuestra adoración, Señor. Nuestros labios te adoran, nuestro corazón te honra, mi Dios. Alzaremos nuestras manos, aplaudiremos, cantaremos, pero todo es para ti, mi Dios, porque tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Le pido al equipo de adoración, Meliche y el grupo, que pasen por aquí, bendito Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, diciéndole: Señor, gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Así mismo, puestos en pies, quiero leer el versículo bíblico, Hebreos 4:12, bendito Dios. Es la continuación del mensaje que traímos la semana pasada, bendito Dios. ¿Cómo nos cambia la palabra? Hebreos 4, versículo 12. ¿Cómo nos cambia la palabra? Bendito Dios. Así que, comenzando el mensaje para aquellos que no tuvieron la semana pasada, voy a hacer un resumen de algunos 5 minutitos, bendito Dios, para que puedan entender el proceso donde estamos predicando esta semana. Sí les recuerdo que las predicaciones de este mes están siendo continuadas con nuestros estudios bíblicos los miércoles a las 7. Así que hay una continuación dentro de lo que estamos estudiando. Esta semana estudiamos sobre el tema de la palabra del Señor. Muy edificante, hermano, muy edificante uno poder meterse en la palabra y entender el poder de cambio que tiene la palabra. Muchas veces llegamos a la iglesia necesitando un cambio. Muchos estamos aquí por eso. Yo estoy aquí en proceso de transformación. Dios tiene 33 años bregando con este muchacho que está en este altar, bendito Dios. Y ha cambiado bastante y me falta mucho todavía. Pero el que cambia es la palabra del Señor, bendito Dios. Así que Hebreos 4:12
nos habla la palabra del Señor y nos dice: la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios, escrita. Te damos por tu palabra dada a los hombres. Te doy gracias, Señor, por la palabra que día a día, mi Dios, podemos hablar y podemos leer, mi Dios, para tu gloria y tu honra, Dios. Bendice, Dios, el mensaje predicado en este día y que toque los corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones de mi hermano en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar, mis hermanos. Así que estamos hablando sobre el tema de cómo nos cambia la Biblia y el cambio que hace la palabra en el interior de nuestras vidas. Bendito Dios. Y vimos la semana pasada cuando hablamos de Juan 6. Dice: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando Jesús hablaba, ¿verdad?, con sus seguidores, Jesús le decía: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, Dios. La palabra nos dice que la palabra es inspirada por Dios. Así que la palabra leída y la palabra predicada es una palabra que Dios inspiró a sus hombres a través del Espíritu Santo para que ellos la escribieran. Y hoy en día, cuando tú y yo leemos la palabra, son palabras poderosas, palabras que dan vida, palabras que cambian, bendito Dios. Y si nosotros vemos el poder de la palabra de Dios, podemos ir al primer libro, el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y Génesis capítulo 1 vemos que Dios con su palabra pronunciaba y decía: sea la luz, y dice: la luz fue hecha. Hay expansión en el medio de las aguas, y hubo expansión en el medio de las aguas. Produzca la tierra hierbas verdes, que dé semilla, árbol de su fruto, y así fue. Así que vemos cuando Dios pronuncia la palabra: hágase la lumbrera, hágase las 2 lumbreras mayores, y vemos cómo con la palabra de Dios la creación fue hecha inmediatamente. Así que la palabra de Dios tiene poder de transformación. Transformó el mundo que dice que estaba en tinieblas y solitario, solamente con la pronunciación poderosa de la palabra del Señor. Y nos dice entonces Hebreo, el versículo que leímos, que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y hablábamos la semana pasada que cuando Pablo pronuncia y dice: no me avergüenzo del evangelio, Pablo decía: porque es dínamo, porque es dinamita, porque es poder de Dios. Así que cuando Pablo habla y pronuncia y habla del evangelio que hoy predicamos y la Biblia que hoy leemos, Pablo decía que la palabra de Dios es dinamita que transforma, ¿verdad? Y donde caiga la dinamita, eso no queda igual, ¿verdad? Vemos los grandes mineros que cuando quieren destruir montañas ponen estratégicamente algunas dinamitas, se van muy a distancia, y cuando aquello explota queda un llano, ¿verdad? Cambia todo. Dice así en la palabra del Señor. La palabra del Señor cambia. Puede cambiar hasta el corazón más duro. Así que cuando nos preguntamos en muchas ocasiones y decimos: ¿qué necesito en mi vida? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué yo necesito? ¿Qué necesitamos? Necesitamos lo mismo. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar en obediencia a Dios, cambiar en obediencia de su palabra. Y vimos algunas áreas, comencé con 3 específicamente, y decía que la palabra de Dios renueva nuestra vida. Era la número 1. Y dice la palabra que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Así que Dios renueva y tiene la capacidad de renovar tu vida y mi vida. Así que si tú quieres cambio, llegaste al lugar correcto, porque está el Espíritu Santo de Dios que quiere, bendito Dios, cambiar tu vida. Dice que la palabra es como una semilla plantada en tu vida,
que si la aceptamos con humildad, dice que germina y comienza a dar fruto, bendito Dios. Así que número 1 decía, renueva. La palabra de Dios renueva mi vida. La número 2 que hablamos es que la palabra de Dios cambia mi vida porque quita mi culpa. Y de las cosas que hablábamos era que nosotros tenemos que dejar atrás el pasado. Y es algo que muchas veces, bendito Dios, arrastramos tanto, arrastramos el pasado. Y dice la palabra, bendito Dios, que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Jesucristo. Así que los que han venido en arrepentimiento a Cristo, dice la Biblia, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo veo gente por años cargando. Dios, pero te acuerdas, en 20 años, en 15 años. Mira, hermano, lo que usted hizo ayer. Si usted vino al altar con un corazón contrito y humillado, Dios lo ha perdonado. Es tanto así que dice la Biblia que en el momento que usted vuelva a traer al Señor, Señor, mira esta falta, el Señor te mira y dice, no veo ninguna. Porque fue perdonada a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz. Así que tú y yo en nuestra mente podemos querer seguir cargando la marca del pecado, mas sin embargo Dios nos mira y nos dice, tú estás limpio, hijo, porque ya Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Así que no solamente la palabra tiene el poder, ¿verdad?, de renovar nuestra vida, sino que también quita nuestra culpa. Y lo tercero que hablábamos era que activa nuestra fe. Así que la palabra de Dios activa. La palabra de Dios cambia mi vida porque activa mi fe. Y el área que hablábamos era que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra tiene poder de transformación. La palabra es la que aumenta nuestra fe. Muchos llegan donde el Señor, Señor, es que no tengo fe. La palabra aumenta nuestra fe. Nos da esperanza. Y continuamos hoy con la parte 4. Así que no solamente renueva mi vida, no solamente quita mi culpa, no solamente activa mi fe, sino que también la palabra de Dios cambia mi vida porque estimula mi crecimiento. En Hechos 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Mira cómo dice el autor del libro. Dice, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santos. Así que la palabra del Señor, cuando el apóstol hablaba, dice, yo los encomiendo a Dios y los encomiendo a su palabra, porque esta palabra tiene poder para darnos una herencia junto con todos los santos. Así que la Biblia dice que tú y yo tenemos una herencia. Tenemos una herencia espiritual que ganamos en el momento que venimos a los pies de Cristo. Y no solo aquí en la tierra se reflejará esta herencia, sino también en una vida eterna. Es la herencia que tenemos. Y si nosotros vemos, Dios usa ejemplos humanos para que nosotros tengamos relación y entendamos las cosas espirituales. Ese es el propósito de Jesús con sus parábolas. Traer ejemplos que tú y yo entendiéramos para poderla aplicar a nuestra vida espiritual. Y aquí, hablando la palabra, nos dice que tenemos una herencia. Si usted tuviera una herencia, ¿qué se le requiere a usted para reclamar esa herencia? Papeles legales, reclamarla, ¿verdad? Usted tiene que ir a reclamar su herencia. Si no, no hay herencia. No se hace efectiva. Así que la herencia, cuando tenemos una persona que nos deja una herencia, un tío rico, un padre rico con unas propiedades, aunque sean
propiedades mínimas, pero tú tienes que activar esa herencia e irla a reclamar con un abogado. Y allá hay unas hojas que usted firma y usted entonces se le da la herencia. Y eso dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos una herencia en el Señor, pero tú y yo estamos en la obligación de reclamar esa herencia. ¿Sabe usted que la Biblia tiene alrededor de 4,000 promesas? Promesas que se hacen herencias para ti, que se hacen herencia para mí. Pero si usted no las reclama, hermano, dice, no recibe la herencia. Dice la Biblia que ha sido dada una herencia y que el que es testador, aquel que dio la herencia, ya ha muerto y derramó sangre por esa herencia. Pero tú y yo somos responsables de reclamarla. Y para eso es la palabra. La palabra es aquella que tú y yo tenemos una herencia, pero somos responsables tú y yo de reclamarla. Así que si usted está enfermo, usted reclama la promesa de la palabra que dice: Padre, por tu llaga yo he sido curado. Padre, tú has prometido a tus hijos salud sobre nuestros cuerpos. Tú has prometido, Dios, protección. Tú has prometido seguridad. Tú has prometido que mis generaciones serán bendecidas. Esta es una de las más que me gustan. Siempre la estoy hablando. Porque me emociona el entender que yo he podido hacer un cambio en mis generaciones. Tú has hecho un cambio en tus generaciones. Porque una vez viniste a los pies de Cristo, tú comienzas a reclamar la herencia de bendición para tus generaciones. Y yo proclamo que mis generaciones serán bendecidas. Mis generaciones serán saludables. Mis generaciones serán hombres y mujeres de Dios que adoren y honren su nombre. Mira, yo estoy viendo esas promesas cumplidas ante mis ojos, que Dios las está cumpliendo. La jovencita que cantaba aquí al frente, esa es mi hija Melicha. Levanta la mano, Melicha. La otra que cantaba en la esquinita por allí, mi otra muchacha Inmari, está por aquí, mírala allí en aquella esquina. Mis ojos ven la herencia de Jehová. Así que yo no solamente hablo la palabra, sino que yo estoy palpando con mis ojos lo que hace Dios cuando tú eres fiel y cuando yo soy fiel. Así que la herencia de Jehová es real, reclámala. La herencia de vida eterna es real. Es tan real como yo ver a mi muchacha aquí en el altar cantando. Me lo disfruto y me lo gozo, pero me gozo más la herencia de salvación que Dios tiene para mí y para los míos. Así que ¿qué pasaría si a través de toda tu vida tú pasas sin poder reconocer y entender la herencia, las bendiciones, los beneficios que están disponibles para ti? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Pasarás por esta vida y no las verás. Porque para eso es la palabra. Bendito Dios. La palabra estimula mi crecimiento con conocimiento. El profeta decía: el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Así que tu responsabilidad y mi responsabilidad es meternos en esto, mire, en la palabra. Yo quiero reconocer lo que a mí me corresponde, yo me meto en la palabra. Yo me siento triste, entro en la palabra. Me siento desanimado, entro en la palabra. Me siento con depresión, entro en la palabra. Me siento enfermo, entro en la palabra. Y para todas ellas Dios tiene promesas, bendito Dios. Ese es Dios. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16. Me encanta este versículo bíblico. Apúntelo y lléveselo a su casa y estúdielo, porque lo voy a explicar brevemente. Pero usted sáquele el jugo en su casa. A lo mejor el miércoles aquí, cuando estemos aquí, podemos hablar un poquito de él. Me lo acuerdan y hablamos un poquito. Porque es emocionante entender que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y cuando Timoteo, un jovencito pastor, le hablaba a la iglesia, Pablo le hablaba a Timoteo y le escribía, le decía: Timoteo, mira el poder y el efecto que tiene la palabra en tu vida y en los que siguen a Cristo.
Y dice la Biblia, y dice este versículo específicamente 4 cosas. Dice, la palabra es enseñanza. La enseñanza porque nos muestra el camino para seguir adelante. La Biblia nos trae esa enseñanza porque nos muestra, aquí está la manera de hacer las cosas. Número 2, dice que la palabra reprende. Así que a través del Espíritu Santo de Dios me muestra dónde me salí de la ruta, dónde me caí, cuándo me desvío. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. La palabra dice que hay ocasiones que para nosotros hay caminos que al hombre le parece recto, pero dice la Biblia, su fin es camino de muerte. Así que yo necesito que la palabra me redarguya. Yo necesito que si este es el camino correcto y de momento algo así, que yo pueda sentir en el corazón. Me dice, Robert está incorrecto, pastor está incorrecto, Ken está incorrecto, Yomari está incorrecto. No, aquí, ok, Dios, te entendí. Tenemos que ser sensibles a la corrección de Dios. ¿Verdad que hay veces que usted dice algo o camina algo o piensa hacer algo y de momento en su corazón piensa, está incorrecto? Ese es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando, que te está reprendiendo. Pero es una reprensión hermosa porque es una reprensión con amor y con corrección. Lo tercero que dice es que la palabra nos corrige, nos da corrección. Y mira qué hermoso. Me reprende, ¿verdad? Para que yo entienda que algo está mal. Pero entonces me da la solución y me corrige. La corrección es aquello que me muestra cómo volver al camino correcto. ¡Wow! La palabra es poderosa. Dios es lindo. Así que Dios no solamente me reprende, sino que me da la solución. Me dice, el paso que diste a la derecha no es, sigue recto. Y lo cuarto que dice es que nos instruye en justicia. Instruirnos en justicia es que me muestra cómo mantenerme en el camino. En anhelo de Dios, es como dice el Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1, cuando usted lo lee, que habla de no participar y no sentarse en silla de escarnecedores, lo que nos está hablando el Salmo 1 es, el anhelo de Jehová es que sigamos recto en su camino. Que no miremos ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, sino que sigamos recto en el camino de nuestro Señor. Así que en nuestra vida, bendito el Señor, pueden haber momentos que venga la tentación o venga el sentir de hacer algo incorrecto, o hasta inconscientemente vamos a hacer algo cuando usted sienta en su corazón, cuando usted en su mente algo le venga, no lo haga, detente. Detente porque tú tienes un Espíritu Santo. Dice que somos templo del Espíritu Santo que nos guía. Así que si en el momento pensamos, puede estar incorrecto, me dice, escuche que puede ser el Señor moviéndote. Así que la palabra del Señor no solamente renueva mi vida, quita mi culpa, activa mi fe y estimula mi crecimiento, sino que la palabra de Dios también cambia mi vida porque ilumina mi mente. Dios quiere iluminar tu mente. Dios es tan bueno que Dios anhela iluminar tu mente. El Salmo 119, 130 nos dice, la enseñanza de tus palabras ilumina. Y mira lo que continúa diciendo. Dice, y hasta la gente sencilla la entiende. Así que la palabra de Dios me dice que la gente más humilde, más sencilla, entiende la palabra. Para aquellos que algunas veces dicen, pastor, es que no lo entiendo. No sé lo que me pasa. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? El que esté falto de sabiduría, dice, pídele a Dios. Y mira la contestación de Dios. Todo esto es herencia de Jehová. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídele a Dios. Y luego continúa diciendo que Dios la dará en sobreabundancia. Dios es tremendo.
Mi Dios es un Dios que suple tu necesidad, mi necesidad. La suple, hermano. Así que Dios quiere usar su palabra, pero para iluminar cada uno de nuestras mentes. Él quiere iluminar nuestras mentes con la verdad de quién es Él. Con la verdad del próximo paso que nosotros vamos a tomar. Mira, hermano, cuando nosotros tengamos una decisión que será en nuestra vida. Quieres comprarte un carro, comprarte una casa, quieres casarte, estás orando por un novio. Mire, lo que sea en nuestra vida. Dice la Biblia que las palabras es como lumbrera que nos alumbra el camino. Tenemos que aprender a depender más de Dios en nuestras vidas. Para luego no mirar para atrás y decir Dios hizo un error. Vamos a contar con Dios. Vamos a orar a Dios y decirle Dios, anhelo ser esto. Mis planes son estos, pero haz tu voluntad Dios en el medio de esto. Si esto no es, cierra la puerta y Él abrirá más grande. Pero entendamos, hermano, que una vez estamos en el Señor, el capitán de nuestra embarcación se llama Cristo. Yo no mando en mi casa. Manda a mi mujer, no. Manda a Cristo en mi casa. Yo siempre doy la última palabra, eso es verdad. Yo siempre digo negrita, eso es correcto, así lo vamos a hacer. Acuérdense que hoy es el día de los enamorados, yo tengo que seguir ahí trabajando, ¿verdad? No, hermano. Una vez en Cristo, nuestro barco lo dirige Cristo, hermano. Los matrimonios nos ponemos de acuerdo. Hacemos planes, los escribimos en un papel. Me gustaría hacer esto, nos queremos dirigir por aquí. Nos ponemos de acuerdo las parejas. Pero le tenemos que decir a Dios en nuestro hogar, pero aquí mandas tú, Dios. Que esto sea tu voluntad. Esta casa, este carro, esto que quiero ser, mis estudios, etcétera. Aquí mandas tú, Dios. Dios es tremendo. Dios nos guiará, hermano. Dios abrirá puertas, hermano, donde menos usted se imagina. Dios nos bendecirá de forma, hermano, que ponga las cosas en las manos de Dios. Van a suceder dos cosas. O se cierra la puerta o se abre una puerta gigantesca de bendición. Pero el día que se cierre, porque Dios tiene algo mejor para ti. Cuando usted le diga a Dios, Dios, este es el trabajito que yo quiero, y no te lo dieron, diga, Dios, gracias porque sé que tienes algo mejor para mí. Ese es Dios. El Dios que bendice y que guarda a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar que Dios ilumine mi vida? Dice el Salmo 119, 105. Dice la palabra del Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es la palabra a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la palabra nos dice que Dios, que es poderoso, su palabra es la que alumbrará mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay veces que tenemos dudas, hay veces que no sabemos por dónde caminar. Hay veces que no sabemos cuál es el próximo paso en nuestro camino. Mira, hermano, póngasele las manos a Dios y Dios va a abrir camino. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo funciona mi fe? Bendito Dios, en la palabra de Dios. Yo lo veo de esta forma, hermano. Yo lo veo como una linterna. Escuche esto, hermano. Se ve suficiente, ¿verdad? Yo veo a Dios de esta forma. Estoy desesperado, no sé qué hacer, no tengo contestación, no sé cuál es el próximo paso que voy a dar. Pero cuando me meto en la palabra y oro a Dios, veo que se alumbra el camino. Y eso es lo que me muestra la palabra. Me dice, la luz es su palabra que me alumbrará y me enseñará el camino que yo tengo que correr correctamente.
Eso es lo que me muestra la palabra del Señor. No te asustes, Mari. Eso es lo que me muestra la palabra. Que la palabra es la lámpara. Que cuando yo no sé para dónde caminar, Dios va a alumbrar el camino y va a decir, hijo mío, camina a la derecha, que es el paso correcto. Y se cerraron las puertas en algunas áreas, pero Dios abre otra. Bendito el Señor. Así que es como una linterna que estoy sosteniendo, bendito Dios. Y solo me da la luz suficiente para dar el próximo paso. ¿Usted sabe cuál es el problema? Yo caigo en eso también. Tuyo y mío, que yo quiero ver el cuadro completo. Yo quiero ver la finalidad de lo que Dios va a hacer. Y Dios no es así. Dios me muestra lo suficiente para dar el próximo paso. Y el resto es, confía en Dios que Él hará. Espera en Jehová que Él hará. En el momento, bendito Dios, de la tribulación, confía en tu Dios que Él te hace solucionar. Confía en Dios que es el Dios de la salud. Confía en Dios que es el Dios de la provisión. Me acuerdo en una situación muy difícil que pasamos mi esposa y yo hace varios años atrás. 8, 10 años atrás. Sin trabajo, sin economía. Los ahorros ya estaban, mire, en negativo. No era que estaban en cero, era que ya estaban en negativo. Y me acuerdo sentado en la sala de nuestra casa, con lágrimas en nuestros ojos. Y me acuerdo que ella me preguntó, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Mire, hermano, mi única respuesta fue la que salió de lo profundo de mi corazón. Cuando le dije, yo no sé, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Porque es impresionante cuando tú sabes que Dios te está dirigiendo. Y en nuestra vida, antes de nosotros salir de Puerto Rico, Dios nos llamó a Orlando. Y nos dijo, se van por Orlando. Mi hermano nos lo dijo por la palabra, nos lo dijo por profetas, nos lo dijo por gente que ni nos conocía, que nos señalaba, los llevo a Orlando, los llevo con propósito. Van a abrir obra, van a estar pastoreando. Y nosotros creímos a Dios. Usted sabe lo único que yo le dije a Dios. Lo único que yo le dije a Dios es, Dios, confirma esas palabras en mi corazón y en el corazón de mi esposa para que nosotros entendamos que no importa lo que vean nuestros ojos, yo sé que tu palabra es real. Me acuerdo en una ocasión que mandamos a nuestra vivienda acá en Orlando. Estábamos trabajando con esto y teníamos una situación ya en Puerto Rico, bendito Dios. Y íbamos por el camino para la iglesia, donde perseveramos allá con el pastor Félix. Y llegamos a la iglesia con dudas en nuestra mente si la inversión que estábamos haciendo aquí en Orlando era lo correcto. No sabíamos qué hacer. Teníamos esa duda y Dios, tú solamente puedes quitar esa duda de nuestros corazones. Y llegamos a la iglesia, nos sentamos a la parte de atrás. ¿Te acuerdas de ese día? Y una señora predicando que en mi vida la había visto. En mi vida la había visto. Y aquella mujer nos llamó y nos dijo, a ustedes vengan acá. Nos llamó al frente. Me dice, Dios tiene mensaje para ustedes. Dios dice que los envía. Y Dios dice que esa casa será casa de bendición y será un lugar que ustedes serán felices en ese lugar. Díganme ustedes si Dios es Dios. Denle un aplauso si es para Él. ¿Qué quiero decirle con eso? Resumiendo todo probablemente 5 años de nuestra vida en crisis que tuvimos. Y Dios prometiendo, y Dios prometiendo, y Dios prometiendo. Dios me pregunta, mi esposa me pregunta en la sala de mi casa, ¿qué vamos a hacer? Mi contestación fue, yo no sé, pero yo sé que Dios nos va a sacar de esta. Yo sé que la bendición de Jehová viene de camino. Yo sé que el plan de Dios es más grande que nuestro plan. Yo sé que lo que tú y yo no vemos ahora, Dios lo está viendo claro. Así que yo lo único que veía era la lucecita que me decía, este es tu próximo paso. Y yo estaba desesperado, yo quería ver el final. Dios, ¿cuál es el final? Todavía no sé cuál es el final, pero sí Dios nos ha bendecido. Sí yo he visto la mano de Dios.
Sí, yo he visto cómo Dios ha obrado. Pero hermano, hay un camino. Les digo algo, y eso es por otra predicación. Tenemos que pasar primero por el desierto para luego ir al lugar de bendición. Mi hermano, lo que pasa es que el desierto es duro. El desierto duele. El desierto te hace derramar lágrimas. El desierto te puede dar insolación, te puede dar sequedad, te puede dar sed, bendito Dios. Pero en el camino del desierto tenemos que entender que la provisión viene de Jehová. Cuando el pueblo de Israel salió de Israel y tenía necesidad, hambre tenía el pueblo. Se levantaba por la mañana y Dios del cielo derramaba maná, pan para que comieran. El pueblo tenía sed y le decía a Moisés, toca la piedra con la vara, y de ahí salía agua para quitarle la sed a 1 millón de personas y de todos los animales que habían. Dígame usted si Dios no es un Dios de provisión. Y hoy aquí lo hablo desde este altar, porque la palabra me dice que mi Dios es Dios de provisión, pero yo lo he experimentado en mi vida. Yo he derramado lágrimas porque no entiendo qué está pasando, pero veía la lucecita, pero Dios está iluminando, pero camina. Pero este es el próximo paso que vas a dar. Dios, no entiendo. Tranquilo, hijo mío, que ese es el paso que yo te estoy dando. Hace 4 años estamos pastoreando este lugar por la gloria de Dios. Después de ese tiempo difícil que pasamos, pude entonces comenzar a trabajar nuevamente con la compañía que estaba en Puerto Rico en una transferencia que supuestamente iban a hacer, que se tardó 14 meses. Momentos difíciles. Pero siempre me acuerdo de aquel momento y de aquella contestación desde el profundo de mi corazón. Yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Hermano, en el momento más difícil de tu vida, tú tienes que entender por su palabra que Dios te va a suplir. Tú tienes que entender por su palabra que dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. No importa lo difícil que tú puedas ver tu momento, tu vida en este momento, el Dios del cielo te ha de suplir. Las promesas de Dios se han de cumplir. Lo único que Dios espera de ti es fidelidad. Lo único que Dios quiere de ti es que tú camines. Así que la palabra de Dios no solamente renueva mi vida, no solamente quita mi culpa, no solamente activa mi fe y estimula mi crecimiento, sino que también ilumina mi mente. Y también la palabra de Dios cambia mi vida porque eleva mi estado de ánimo. Eso lo hace la palabra del Señor. Eleva mi estado de ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, no hay tiempo que más yo he visto personas en situaciones difíciles, en depresión. Usted sabe algo, hermano. Aquí estamos hablando de un pueblo de inmigrantes, porque casi ninguno aquí nació en Estados Unidos. Me atrevo a decir que ninguno, muy pocos. Así que todos somos familias de inmigrantes. Mi hermano, los inmigrantes sufrimos de diferentes formas en este país. Podemos sufrir porque hay aspectos raciales. Podemos sufrir porque el idioma, bendito Dios, es un obstáculo. Podemos sufrir porque las oportunidades son menos. Podemos sufrir porque llegamos. Yo he visto doctores y abogados trabajando muchas veces limpiando lugares porque no les aceptan la licencia de sus países. Hombres y mujeres profesionales, jueces, doctores. Dice, sufrimos los inmigrantes, hermano. Pero la palabra tiene promesa para ti y para mí. Y esas promesas, bendito Dios, tenemos que adquirirlas de parte de Dios. Así que la palabra de Dios cambia mi vida porque eleva mi estado de ánimo. Hay veces, hermano, que nos sentimos desanimados. Hay veces que nos sentimos en depresión. Hay personas que parecen de depresiones severas, bendito Dios.
Pero cada vez que nos desanimemos, escuchen esto, hermano. Cada vez que nos desanimemos, cada vez que nos sintamos en depresión, cada vez que nos sintamos, bendito Dios, que ya no sabemos qué hacer con el problema, mi hermano, no es un tiempo de sentarte y de tomar café. Es un tiempo de meterte en la palabra. Porque la palabra es la que te guía. Porque la palabra es la que puede cambiar tu vida. Así que en esta próxima ocasión que te sientas desanimado, sin esperanza, en desánimo, que sientas depresión, la palabra de Dios es la solución y es el camino y es el guía para tu vida. Bendito Dios. Dice Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que la palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios anima al desanimado. La palabra de Dios restaura a aquel que se siente en depresión. Pero el que lo hace es la palabra. Gracias a Dios por los psicólogos, gracias a Dios por los consejeros. Amén por estos hombres que Dios le ha dado esta sabiduría para aconsejar y para dirigirnos. Pero Dios puede trabajar con nosotros a través de su palabra. Crea en Dios. Mano, créame que estar en el momento difícil es duro. No ver esperanza al frente es duro. Necesitar una economía para tus cosas básicas, comida, casa, para moverte y no tener, es duro. Pero qué bueno es poder confiar y tener esa confianza en lo profundo del corazón y poder decir: Dios, yo no entiendo lo que está pasando, pero creo en ti, pero creo en tus promesas, pero creo en tu palabra y creo que soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tú te vas a ocupar de mis situaciones. Cuando la Biblia dice: el que esté cansado y trabajado, mire, venga, tráigale la carga al Señor. Dios no es cruel y te dice: si estás cargado y trabajado, problema tuyo. Si estás cargado y trabajado, busca un saco más grande, porque ese es muy pequeño para tu problema. Dios te dice: si estás cansado y trabajado, ven a mí que yo te haré descansar. Si la promesa de Dios está establecida, ¿qué haces cargando ese saco de problemas? Y no es que sea fácil cuando estemos atravesando el problema, no lo es. Y no es que sea fácil cuando el doctor declara un diagnóstico, bendito Dios, en contra de uno. Pero es confiar que el Dios del cielo puede cambiar. Que el Dios del cielo puede ser la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que de este versículo, Romanos 15:4, que nos dice, en primer lugar, dice: todo lo que tú estés pasando, Dios le preocupa. Lo segundo que dice es: alentados. Dios quiere que te aliente, no que te sientas triste y deprimido, que entiendas que Dios está en control, aunque tus ojos no lo vean. Tercero, habla de las Escrituras, el fundamento de la palabra. Hermano, si estás triste, desanimado, en necesidad de Dios, donde único puedes encontrar a Dios es a través de su palabra. Su palabra predicada, como estamos haciendo ahora. Su palabra enseñada, como vamos a hacer el miércoles. Su palabra leída, como tú puedes hacer en tu casa, en tu carro, en tu oficina. La palabra de Dios es la que cambia, hermano. Queremos cambios y no actuamos. Queremos herencia y no la reclamamos. Entonces, ¿qué nos pasa si Dios nos está dando la solución? Tenemos una herencia incalculable de parte de Dios. Así que la próxima vez que te sientas desanimado, que te sientas fatigado, que el problema no te deje respirar ni aún pensar, hermano. Algunas veces cuando estamos en problemas nos frizamos, no sabemos ni qué pensar. Pero si estás en ese momento en tu vida, si te quedaste sin energía, en vez de llegar a tu casa y encerrarte en el cuarto,
Enciérrate en el cuarto, pero prende la luz y lee la palabra. Porque Dios tiene palabra para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Yo llamo eso momentos de intimidad. Muchas veces como hombres, como mujeres, anhelamos momentos de intimidad con los seres que amamos. No hay cosa más hermosa que un nieto mío venga corriendo y me diga, abuelo, bendición. Yo los cojo, yo los abrazo, yo los beso. Eso es un tiempo de intimidad con mi nieto. Cuando llego y veo a mis hijas, vienen, papá, se me tiran encima, un abrazo y un beso, papá, bendición. Dios te bendiga, hija. Ese es un momento de intimidad con mi hija. Como hombres, mujeres en matrimonio, bendito Dios. Dios ha hecho momentos hermosos de intimidad con su pareja. Es creado por Dios. La intimidad tuya y tu esposa es creado por Dios. Es hermoso. Pero de esa misma forma Dios dice, crean intimidad conmigo. De esa misma forma Dios dice, de la misma experiencia que te doy con tu nieto, con tus hijos, con tu esposa, de esa misma forma Dios quiere que tú crees una intimidad con Él. Que tú anheles estar a solas con Dios. Que tú anheles leer la palabra y tener esa relación con Dios. Que tú anheles poderte tirar de rodillas y clamar al Dios del cielo en adoración y en alabanza y decirle, Dios, tú eres merecedor de toda alabanza y toda gloria. Que a través de su palabra Él te pueda hablar a ti. Dios quiere intimidad con su pueblo. Dios quiere intimidad con sus hijos. Dios quiere que te acerques. Así que la próxima vez que te sientas en necesidad, busca esa intimidad con Dios para que usted vea que las cosas van a ser distintas. Así que la palabra de Dios tiene intención de renovar. Tiene intención de alentar, tiene intención de dar esperanza, tiene intención del desanimado darle fuerza. Te dice lo que dice el salmista. Dice, Dios cambiará nuestro lamento en gozo. Hay otras traducciones que dicen, Dios cambiará nuestro lamento en baile, en alegría. Porque Dios es el único que puede renovar tu vida, quitar tu culpa, activar tu fe, estimular tu crecimiento, iluminar tu mente y elevar tu ánimo. Y estoy en la última. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios cambia mi vida porque libera mi potencial. Y de esto quiero hablar. Dios es poderoso en su palabra. La palabra de Dios cambia mi vida porque libera mi potencial. Y cuando predicaba de esto, después que había preparado esta parte, yo quise buscar la definición de potencial. ¿Qué es potencial? Y los diccionarios habla de potencial como una fuerza. Y había una definición que me encantó. Dice, el potencial es poder disponible. Un poder que está disponible para ti y para mí. Eso hablaba potencial. Potencial es mi capacidad máxima. La que tú no conoces que tú tienes, ni yo conozco que yo tengo. Pregúntenle a aquel muchacho hace 15, 20 años atrás si iba a ser pastor. Yo no creo, yo no puedo. Me dice, pero no es lo que yo pueda, es lo que Dios dice que es mi capacidad y yo puedo hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la Biblia dice, tú y yo no tenemos probablemente la capacidad. Creemos que no tenemos la capacidad, creemos que no tenemos el potencial, pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Eso es lo que dice la Biblia. Habla de potencial. Habla que dentro de ti, dentro de mí hay un potencial que tú no conoces, que yo no conozco, pero el Dios del cielo te hizo para que tú cumplieras ese propósito en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios libera todo mi potencial.
Y esto es importante que lo conozcamos, hermano. Porque nuestra vida algunas veces ha sido limitada por mentiras. Nuestra vida en muchas ocasiones ha sido limitada por mentiras que nos hemos creído o que hemos escuchado. O que un maestro ha sembrado, bendito Dios, en nuestro corazón. O hasta sin darse cuenta y sin mala intención, un padre o una madre ha sembrado en nuestro corazón limitaciones que no son reales. Pero tú y yo tenemos que entender y creer en el potencial que Dios ha puesto en tu vida. No es lo que el hombre dice. No es lo que papá y mamá en una ocasión, a lo mejor sin mala intención, dijo de ti, se te quedó grabado. Muchacho bruto. Muchacho impropio. No vas a poder lograr nada en tu vida. Me dice, ¿cuántas en ocasiones hemos escuchado eso? Y eso nos ha limitado. Me acuerdo en una ocasión que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, porque Dios le dijo, busca que de ahí, de esa prole, de esa generación, de ahí yo saco el próximo rey. Samuel fue corriendo emocionado, con su cuerno de aceite, corriendo a la casa de Isaí, porque de ahí saldría el próximo rey de Israel. Samuel se presentó, llego aquí en el nombre de Dios. Dios me dice que uno de tus hijos va a ser rey. Ahí le presentó 6 muchachotes, 6 hombres grandes, fuertes. Aquí están todos mis hijos. Samuel los miró, Dios le dijo, el primero, ese no es. El segundo, lindo, guapo, grandísimo ese muchacho, fuerte, deportista, estudioso, inteligente. Y él lo miró y Dios le dijo, es que ese tampoco es. El próximo lo miró, un alzapesa, fisiculturista, qué bien está ese muchacho. Y siguieron todos los muchachos pasando. Y Dios le decía, ninguno de esos son. Le presentó a todos sus hijos. Y el Samuel, Dios dice que ninguno de esos muchachos es por casualidad. Por casualidad hay otro muchachito por ahí. Y lo que hay es uno que lo que hace es criar la abeja. Pestosa abeja anda por ese muchacho por ahí. Me dice, pues tráeme ese. Ese es el que yo quiero ver. Su papá no creía en ese muchacho. Estaba por allá pastoreando ovejas. Nunca estaba ni en la casa porque tenía que amanecerse criando las ovejas que no se lo comieran los lobos por la noche. Ni en la casa andaba el muchachito, por allá andaba solo. Lo que el papá no sabía era lo que después dijo David. Dijo, mientras yo andaba solo con mis ovejitas, venía el león y allá yo me encontraba con el león. Venía el oso a comerse una ovejita y ahí yo me enfrentaba al oso. Lo cogía por la quijada y le rompía la quijada al oso. Me dice, ninguna ovejita me la tocaba ni un lobo, ni un león, ni un oso. O el animal que tuvieran en aquellos lugares. Y Dios lo que estaba viendo era un muchachito con integridad de corazón. Un muchachito con una fidelidad intachable, que su papá le dijo, vete a criar y a cuidar las ovejas. Allá donde nadie lo veía, allá Dios lo veía y decía, ese muchacho tiene fidelidad. Ese muchachito se preocupa en el momento, en el invierno cuidar mis ovejas. En el verano llevarlos a pasto fresco. Velarlas que en el risco no se me caigan. Cuando se viraba una ovejita indefensa, él iba a levantarla. Cuando había una oveja, hermano, porque de esas siempre las hay. Cuando había una oveja que se creía cabro, que quería brincar la verja. Escucha lo que pasó el otro día. Yo tengo que decirle esto. Por casa, cuando salimos de la casa hay una escuela así a mano izquierda. Y me acordé de esto. Hay un señor que tiene muchos cabros. Son como 12, 15 cabros que tienen. Y el cabro, qué cosa tremenda. Por eso es que la Biblia es tremenda, hermano. Hay una verja aquí y el cabro tiene pasto fresco porque como a cada 3 meses veo que el dueño lo lleva a ese lugar. Entonces se lo lleva cuando ya el pasto está seco. Pues el pasto está bien lindo. Y soltó los cabros. Y yo veía al cabro cuando pasé en el carro, que el cabro sacaba la cabeza para comer del otro lado por donde pasan los carros. Está seco, aquello es brea, aquello ni grama tiene. Y el cabro se antojaba de sacar la cabeza del pasto fresco, sacaba la cabeza a comer ni pasto había allí seco.
Hermano, Dios dice que si hay cristianos que se le da pasto fresco en su casa, grama verdecita, buen alimento, y quieren ir a buscar alimento a otro lugar. Y Dios reclama, hermano, eso es serio. Dios reclama en su palabra. ¿Sabe qué? Coma en su casa que hay pasto fresco. Contribuya en su casa, que ahí es donde usted come y vive. Aquí, estos son los pastores, el grupo de intercesión. ¿Dónde está? Aunque hay unos cuantos no aquí. Mira, hermano, cuando usted tiene un problema y llama al pastor, pastor, hay un problema en mi casa. Estos son la gente que están de rodillas orando por tus hijos, por tu familia. Porque se suple la necesidad en este lugar. Así que Dios lo único que está diciendo es: vamos a hacer ovejas y a comer pasto fresco donde se le da pasto fresco. No haga como el cabro. Yo no sé si se llama Pepe el cabro, no sé ni el nombre del cabro aquel, pero sacando la cabeza por el corral con pasto fresco en el lugar. Así que volviendo a David lo que hacía era que cuando había, dice la Biblia, eso es bíblico, dice la Biblia que cuando había una oveja que se creía cabro y quería siempre salirse con su vara, le quebraba una patita. Le quebraba una patita. Para que ese cabro, la oveja que quería correr, se quedara ahí cojeando, pero cerca de él, con la protección de él. Ya no echaba más vaina que el cabro, aquella oveja. Pero dentro de todo lo que estamos hablando, mire esto, hermano. Dios vio la fidelidad de David, que cuidaba con corazón pastoral aquellas ovejas. Y cuando Samuel fue donde su papá Isaí, que Isaí le pasó todos aquellos hijos, estudiosos, buenos mozos, hombres grandes, me dice, Dios le dijo, ninguno de esos son, pregúntale si hay otro. Isaí tuvo que decir, tengo un muchachito por allá. Isaí no le estaba dando valor a su hijo más pequeñito David. Pero Dios le dio el valor tan grande, hermano, que cuando Samuel lo vio, Dios puso en el corazón de Isaí y le dijo, ese es, úngelo. Mi hermano, salió Samuel corriendo y le dijo, David, ven acá. Dios mandó ungirte con aceite fresco, símbolo del Espíritu Santo, porque tú has sido separado para con Dios. Tú y yo tenemos que entender que tenemos la capacidad que probablemente tú no conozcas ni yo tampoco conozco mi potencial. Pero Dios te ha llamado con propósitos. El primer propósito, hombre, que Dios te ha llamado a ser sacerdote de tu casa. Toma un buen rol de sacerdocio de tu hogar. Preséntate en tu casa como un real hombre de Dios. Porque mi hermano, yo le digo la verdad. Es fácil jugar al cristiano aquí adentro en estas cuatro paredes. Pero usted sabe lo que es importante, que cuando usted pregunte fuera de su casa, en su casa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, que puedan decir, no, ese hombre es un hombre de Dios. Así que vamos a comenzar a cumplir el propósito por el cual tú y yo Dios nos ha llamado. Miren esto, hermano. Así que tú y yo tenemos un potencial que Dios quiere desarrollar en nosotros. ¿Sabe que los grandes estudiosos intelectuales dicen que nosotros lo que usamos es un promedio de menos de un 10% de nuestra capacidad de nuestro cerebro? Dice que usamos. Todos nosotros, todos. Dios quiere que comencemos a utilizar el potencial que nos ha dado. Así que si en alguna ocasión usted escuchó que su padre lo despreció, su madre le despreció, el maestro lo miró y dijo, tú no tienes oportunidad de llegar a nada. El coach del béisbol o del baloncesto dijo, negro, de verdad que estás malito. Pero Dios es el que te mira y ve el potencial que hay en ti. Usted sabe que el mejor jugador de baloncesto que todos conocemos, probablemente han gastado más de $100 comprando unas tenis Jordan, ¿verdad? Usted sabe que el Jordan ese que están hablando en la high school lo sacaron del equipo porque el coach decía que no era suficientemente bueno. Y Jordan miró y dijo, eso es lo que tú piensas de mí.
Se fue a practicar, hermano. Era el más que practicaba todos los días. Todavía siendo un jugador profesional, era el primero que llegaba, era el último que se iba. Con sesiones de horas lanzando la bola y haciendo cosas que él decía que aún tenía que mejorar, siendo el mejor del mundo. Un hombre le dijo: tú no tienes lo que conlleva ser un buen baloncerista. Y él dijo: mi potencial es otro. Así es Dios con tu vida y con la mía. Que te mira, y aunque el hombre diga tú no puedes, aunque tú pienses que estás limitado, Dios llamó a Moisés y Moisés le dijo: yo soy tartamudo, Dios está llamando al equivocado, llámate a otro, llámate a mi hermano Aarón. Dios le dijo: no, es que es a ti que te estoy llamando. Le dijo a Jeremías: Jeremías, te llamo. Desde antes del vientre de tu madre te separé. Jeremías dijo: yo soy un nene, Dios, conmigo si a mí no me llame. De los profetas más poderosos que tenía Dios. Porque no es lo que tú pienses de ti ni lo que otro piense de ti, es lo que Dios piensa de ti. Y tú eres criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, con potencial para crecer en las manos de Dios. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree, bendito Dios. Tú y yo tenemos un potencial maravilloso en Dios para conquistar y para destruir fortalezas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que tenemos que entender, que tenemos una herencia, tenemos unas herramientas, tenemos una protección y una seguridad de Dios que tenemos que mostrarla cuando caminamos, hermano. Tú y yo tenemos que demostrar cuando salgamos de esa puerta, hermano: yo soy un hijo de Dios. Y no es con orgullo. Es que tú y yo somos hijos de Dios, llamados por Dios, protegidos por Dios, dirigidos por Dios. ¿Qué más tú puedes pretender? ¿Qué más tú quieres de parte de Dios? Dios tiene todas esas promesas para ti. Pero entienda que Dios te ha capacitado, aunque no te sientas capacitado. Que Dios ha determinado que tú vas a ser un hombre de bendición en esta vida, aunque tú mismo no lo creas. Isaí pensó: aquel de las ovejas que no sirve, aquel era el que Dios había llamado. Allá su papá envió al David para la guerra, bendito Dios. Y los hermanos lo vieron en la guerra frente a Goliat y le dijeron: ¿qué tú haces aquí, muchacho? Lo trataron de muchacho. ¿Qué tú haces aquí? Estamos a punto de pelear. Tú no ves ese Goliat ahí en el medio. Y él dijo: papá me mandó a traerle un sandwichito para que almuercen, porque fue a llevarle el almuerzo a los hermanos. Hasta que escuchó a aquel gigante ofendiendo al pueblo de Israel, llamándolos incircuncisos y que su Dios no tenía autoridad ni poder. El ovejero aquel, el muchacho de las ovejas aquel, que solamente fue a llevarle almuerzo a los hermanos, que los hermanos le dijeron: muchacho, corres peligro, vete para la casa. Vamos, camina, tú no estás, esto es para hombres de guerra. Aquel muchachito, en el nombre de Jehová, se levantó y dijo: probablemente yo no pueda, pero el Dios que yo le sirvo, ese puede y va a hacer la diferencia. David entendía su potencial. Él sabía que el Dios del cielo lo había llamado. Y sus hermanos lo trataron de niño. Su papá lo trató como un hombre de oveja. Pero él dijo: pero a mí me llamó el Dios del cielo. No es lo que piense papi, no es lo que piense mi hermano, no es lo que piense el maestro, no es lo que piense mi esposa ni mi esposo, es lo que piensa el Dios del cielo de ti. Tú eres un hombre y una mujer de potencial. Lo eres, hermano, porque eres creación de Dios. Escuché algo súper interesante. Dice que una universidad hizo una investigación de un pescado muy pequeño, un flounder. No sé cuántos saben lo que es el pescado flounder, que es como aplastado, que tiene 2 ojitos. Un flounder que dice que no crece mucho en tamaños, pero dice que este pescadito en un mar específico se multiplicaba de gran forma. Y los científicos no entendían qué estaba pasando, porque los flounders estaban entre muchos tiburones que vivían en ese lugar. Y los tiburones se comían a todos los pescaditos que habían de ese tamaño y hasta más grande. Pero a ese animal, a ese flounder, a ese pescado específico, los tiburones ni lo tocaban.
Y los investigadores comenzaron a hacer sus estudios, investigaciones, qué estaba pasando. Bendito Dios. Los investigadores vieron que los pescaditos, estos flounder, se paseaban frente a los tiburones con gran confianza. No temían a los tiburones y no entendían por qué. Y cuando continuaron su investigación, luego entendieron la razón. Y lo entendieron porque vieron un fenómeno. Un tiburón cogió uno de estos pescaditos en la boca. Y cuando el tiburón lo cogió en la boca, el tiburón no pudo cerrar su boca. Y empezaron a hacer una investigación qué pasaba. Y es que este animalito, cuando era atacado por un tiburón, echa una sustancia que sale de su piel que paraliza por un corto tiempo la mandíbula del tiburón. Y dicen dice que el fenómeno era que entonces el tiburón atacaba a los pescados y ellos se quedaban tranquilos. En el medio del momento más difícil, que su vida estaba en peligro, el pescadito se quedaba tranquilo. El tiburón lo cogía, el pescadito seguía paseando en la boca del tiburón y al ratito salía. Y el tiburón se quedaba con su boca hasta que al rato podía volverla a cerrar. Así que estos animalitos habían sido investidos de una sustancia química que no permitían que este tiburón se los pudiera comer. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es una gran enseñanza para ti y para mí. Si Dios capacitó a esta pequeña criatura que en su momento más difícil, cuando su vida estaba en juego, que ni se pusiera nervioso. Si el tiburón te coge en la boca, tranquilo. Espera un ratito, que al ratito vas a salir. Y muchas veces tú y yo estamos con tribulaciones, estamos con situaciones económicas. Se nos cae el mundo encima. Porque somos seres emocionales, eso nos pasa. Pero tenemos que aprender de este pescadito. Tenemos que aprender que aunque estemos en la situación más difícil de nuestra vida, el Dios del cielo es el que nos ha hecho promesa. El Dios del cielo es el que te ha capacitado. El Dios del cielo es el que te protege. El Dios del cielo es el que te guarda. Cuando la Biblia dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él que Él hará. Aquel pescado no es cristiano, pero el tiburón se lo echa en la boca y él dice: yo voy a esperar un ratito en lo que esto hace efecto. Este tiburón ni se va a mover y yo me voy de aquí. Él tiene tranquilidad que con las herramientas que el Creador lo hizo, hermano, él sabe que, porque los científicos decían: hasta tranquilo está el pescadito este, ni se mueve, ten confianza. Así tenemos que ser nosotros en el medio de la tribulación, en el medio de la prueba. Entender que el Dios que nos sirve, hay un Espíritu Santo de Dios derramado en nosotros que nos ha de guardar de peligro, que nos ha de proteger, que no importando la circunstancia que estemos, hermano, vamos a ser guardados por el Señor. Ahora yo entiendo por qué Daniel, cuando lo echaron en el foso de los leones, usted sabe que dice que a Daniel lo echaron en el foso de los leones, con unos leones hambrientos que no habían comido por semanas. Y el rey dice que llegó al otro día y el rey le preguntó lo siguiente. El rey sabía que el Dios de Daniel tenía poder para guardarlo. Porque cuando en el capítulo 6 de Daniel, cuando el rey llegó al otro día por la mañana, el rey gritó a Daniel y le dijo: Daniel, al Dios que tú le sirves, ese Dios te ha podido guardar. Usted sabe lo que contestó Daniel. Daniel 6:22. Dice: rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel sabía que él tenía la protección de Dios. Hermanos, se lo tiraron a leones hambrientos. La oportunidad de sobrevivir es cero.
a menos que el Dios del cielo hiciera como los pescaditos aquellos. A través de su Espíritu Santo, ¿sabe lo que hizo con los leones? Los convirtió en gatitos, hermano. Es más, yo me imagino que la protección de Daniel era tanto que por la noche tenía su... Esto está bueno. Que por la noche, hermano, estaba incómodo durmiendo y se arrimó un leoncito y le dijo, déjame un ratito que tengo la cabeza incómoda, necesito una almohada. Ese es Dios. El que cuando tú entiendes que estás en peligro, Él dice, tranquilo, ese va a ser tu almohada. Ahí vas a dormir tú esta noche. Dios es tremendo, hermano. Tenemos que confiar en su palabra, hermano. Porque es el momento difícil el que nos hace temblar las rodillas. Fue aquel momento cuando en la sala de mi casa me preguntaron qué vamos a hacer ahora. Probablemente yo como Daniel, yo no tenía respuesta. Pero sabía que el Dios del cielo podía hacer la diferencia. Cuando aquellos 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerdan de aquellos 3 jóvenes hebreos que no quisieron inclinarse ante el rey? El rey estaba tan molesto que dijo, cójanme estos 3 jovencitos hebreos que no se quisieron inclinar ante mi imagen como hombre. Cójanme en estos 3 jovencitos y prendan el horno 7 veces más fuerte. Y échenme en estos 3 jovencitos en el horno de fuego. A ver de verdad qué va a ser su Dios. ¿Usted sabe lo que contestaron aquellos jovencitos? Me imagino que era como David con las ovejas de su padre, siendo fiel. Aquellos 3 jóvenes hebreos miraron al rey y le dijeron, mira rey, te queremos decir algo. Sea que Dios nos saque de esta o que no nos saque, no nos vamos a inclinar ante tu presencia. Y aunque nos echen ese fuego y nos quememos, yo quiero que tú sepas que al único Dios que vamos a adorar es al Dios Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, tú y yo tenemos que estar seguros de lo que somos. Y no importando la circunstancia que estemos, que podamos decir, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que el gobierno quiera hacer, yo soy hijo de un Dios poderoso. Y Dios me puede salvar. Y si no me salva, hermano, me voy a vivir una eternidad con Él. Esas fueron las respuestas de aquellos 3 jóvenes hebreos. Hermano, el rey con coraje. Porque los reyes en aquellos tiempos se creían dioses, hacían estatuas gigantes que los adoraban. Y aquellos jovencitos dijeron, adoramos a un solo Dios. Y a ese Dios solo adoraremos. Hermano, si tú y yo tuviéramos esa firmeza, el mundo fuera distinto. Prendieron el horno 7 veces. Dice que aquellos que cogieron a aquellos 3 jovencitos y los echaron al horno, dice que los guardias que los echaron adentro se quemaron y murieron de lo caliente que estaba aquel horno. Y tiraron a aquellos 3 jóvenes allí adentro. Y entonces mira lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, a los que estaban con él, el rey comenzó a decirle, ven acá, pero no echaron 3 varones aquí atados dentro de ese fuego. Ellos respondieron, sí señor, rey es verdadero, a 3 fue que echamos. Y él se levantó y él dijo, he aquí yo veo a 4. Los 4 están sueltos, los habían echado amarrados, decía, los 4 están sueltos. Y se pasean en el medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, del que yo no reconozco, es semejante al Hijo de los dioses. El rey lo que sabía es que habían echado 4 amarrados. Veía 4 sueltos. Y al cuarto que veía decía, es el Hijo, es semejante al Hijo de los dioses. No importando la situación que tú y yo nos encontremos, Dios ahí está para guardarte. Si es como Daniel en el foso de los leones,
si es como los 3 hebreos en el horno de fuego, si es como el pescadito en la boca del tiburón, yo no sé cómo tú te sientes hoy, pero yo sí sé que el Dios Jehová de los ejércitos está presto para auxiliarte, está presto para hacer una diferencia en tu vida. Cuando ya tú no sepas qué hacer, entiende: el Dios del cielo me dio la palabra y me dio la palabra para que yo fuera victorioso. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Tú eres victorioso no por tus fuerzas, sino por el Dios que tú le sirves. Tú puedes cambiar tu futuro, tú puedes cambiar tu vida, no por tus propias fuerzas, sino por el Dios que estamos pronunciando en este lugar. Dios es tremendo, Dios es bueno. Por eso dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Confía en Dios, que es el único que puede hacer una diferencia en tu vida. Por eso dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Solo de Jehová viene, hermano. ¿Te gustaría tener una vida renovada? ¿Te gustaría que la culpa sea erradicada una vez para siempre de tu vida? ¿Te gustaría que tu fe sea activada? ¿Te gustaría que tu crecimiento sea estimulado? Que tu mente sea iluminada, que tu estado de ánimo se eleve. ¿Te gustaría que tu potencial sea liberado? Si hay alguien aquí que anhela que Dios haga un cambio en su vida, puede levantar su mano y me invito donde está. Si tú quieres que Dios haga un cambio en tu vida, si tú quieres que Dios, bendito sea el nombre del Señor, haga una diferencia marcada en tu vida, levanta tu mano ahí mismo donde estás. Yo quiero orar. Hay una herencia, hermano, y tú y yo tenemos que, hay una herencia y tú y yo tenemos que reclamarla. ¿Por qué no la reclamamos hoy en este altar? Aquellos que levantaron sus manos, pasen aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes. Bueno, hay un potencial tremendo en tu vida que Dios quiere desatar sobre ti. Pero como una herencia, usted tiene que reclamarlo. Mira, hermano, esto es que usted reclame. Esto es que usted entienda que Dios quiere hacer la diferencia en tu vida. Es que tú entiendas, bendito sea el nombre del Señor, que Dios quiere hacer un cambio en tu vida, mi Dios. Yo quiero orar. Yo quiero orar porque Dios en este día quiere hacer una diferencia en tu vida. Porque Dios en este día quiere renovar tu vida. Porque Dios en este día quiere quitar tu culpa. Dios quiere activar tu fe. Dios quiere estimular tu crecimiento. Dios quiere iluminar tu mente. Dios quiere elevar tu ánimo. Yo quiero orar. Yo quiero que usted levante su mano ahí donde está. El grupo de intercesión, quédese aquí a la parte de atrás. Esta jovencita, pásala al frente. Vete por aquí, vamos a orar por ti. Pasa por aquí. Las dos pasan por aquí. Las dos jóvenes. Yo creo en que Dios tiene un trato especial con nuestra juventud. Yo creo en que Dios puede aún transformar nuestras vidas. Matrimonios aquí presentes con sus hijos, bendito Dios. Mujeres y hombres que han pasado al altar de Dios entendiendo que Dios puede hacer un cambio.
Una niña, como 3 añitos puede tener esta niña, ¿verdad? Con su manita levantada. Yo creo que los niños reciben también de parte de Dios. Yo voy a orar por ustedes, pero quiero hacer una pregunta antes. ¿Hay alguno aquí que se quiera reconciliar con Dios hoy? Que me pueda decir: pastor, yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero tener seguridad de mi salvación. Yo quiero tener seguridad de que yo le estoy sirviendo al Dios del cielo. Amén. Si hay alguno que quiere reconciliarse con Dios, pásate por aquí. Voy a orar por ti. Déjenmelo saber, pues quiero hacer una oración especial por ti. Vente por aquí, Gio. Estos jóvenes están llorando ante la presencia de Dios. Cuando yo digo Dios es el que cambia, es que Dios solamente nos utiliza a nosotros como instrumentos. Pero el que hace la diferencia es Dios en su vida, bendito Dios. Si hay alguno más que se quiere reconciliar con el Señor, yo quiero que me mire en este momento y me diga: pastor, yo, porque voy a orar ahora por reconciliación. Dios restaura, hermano. Dios cambia en una forma poderosa. Bendito sea el nombre del Señor.